hacer una ventana que va de 4 a 6 centímetros de manera longitudinal por detrás de la cava, por arriba del ácigos, a nivel cerca del opérculo torácico, para poder acceder digitalmente por toda la fascia pretraqueal, como vemos aquí, hacia arriba, encontrarnos con la disección que se hizo desde el cuello del mediastino anterosuperior, el espacio pretraqueal y el espacio prevertebral, que en este caso, aquí no se alcanza a ver la columna, vamos a identificar la columna para permeabilizar ese espacio peligroso. Muchas veces desde ahí vamos a encontrar ya el líquido purulento que ha descendido y esa es la maniobra, ¿no? Es una ventana de 4 a 6 centímetros a este nivel para poder disecar y derivar ese contenido hacia esta cavidad pleural derecha. Ahí ya llevamos dos compartimentos o dos espacios drenados a través de una incisión. La otra, de las otras dos, que son de los dos semitórax, pues va a ser una que sea retroesternal o anterior al pericardio, y la otra que es la preaórtica o interaorta esófago, para comunicar la retroesternal, pues toda la zona del mediastino anterosuperior hacia la otra cavidad. ¿Por qué? Porque no es solamente o no es suficiente drenarlo de un lado, sino hay que abrir las pleuras porque muchas veces el contenido pues no diseca de manera uniforme, ¿no? Entonces, tanto puede irse de un lado como del otro de las pleuras mediastinales y tenemos que comunicar ese espacio desde la cara anterior, aquí a nivel del esternón, ¿no? Entonces, por atrás, nosotros estaremos entonces creando un neumotórax ahí advertido, porque estamos abordando desde una cavidad a la otra para poder drenar ese líquido, ¿no? Ese proceso infeccioso. Y el otro para el mediastino posterior, por abajo del ácigos, regresamos a esta imagen, por aquí abajo del ácigos, vamos a continuar una incisión larga hacia abajo, donde solamente cortemos la pleura mediastinal para poder acceder, no pues lesionar ninguna estructura, conducto torácico, la propia ácigos, la aorta o el esófago, para poder atravesar digitalmente también o comunicar ambas pleuras mediastinales, ambas cavidades pleurales a través de las pleuras mediastinales y derivar y drenar todo la pus que se haya vertido hasta ese nivel, ¿no? Entonces, esas son las cuatro comunicaciones. Regreso acá, pretraqueal retrovisceral, son las dos de cuello al tórax, y la retroesternal o preaórtica, las el de ambos hemitórax. Con este diseño o esa estrategia, se logró disminuir la mortalidad desde el año 1982 hasta el 16, que culminó y se publicó ese artículo del general, pues vemos el abismo que se logró, ¿no? Desde el 50% de mortalidad o hasta 16, 18%. Entonces, muy importante. También se ha hablado de la toracoscopía, sí hay mucho entusiasmo con esto. Sin embargo, ahí sí podemos tener, al menos tal vez podría funcionar mejor en casos donde tengamos pues mediastinitis con afectaciones tempranas sin abscesos tan magros o tan importantemente o tan voluminosos en el tórax, porque pues con los instrumentos, aunque sean diseñados para toracoscopía, para BATS como tal, las pinzas especiales para esto, muy pocas veces nos alcanza para poder permeabilizar todos los espacios si lo operamos nada más de un lado. Podría funcionar haciendo la videotoracoscopía bilateral, pero pues involucramos más tiempo en primer lugar y finalmente no estamos tampoco observando y muy posiblemente, aunque lo abordemos de los dos lados, asegurándonos que realmente está siendo debridado todo el tejido que está afectado, ¿no? Entonces, si son tempranas, es muy probable que sí vayan y funcionen muy bien. Les falta que se hagan estudios prospectivos con más número de casos para aumentar pues el índice de éxito. Sí ha habido algunos datos, casos de éxito, pero bueno, sí es obligatorio hacerlo bilateral. Incluso algunos médicos, como en algunos centros, pues lo hacen por esternotomía, a pesar de ser una mediastinitis descendente, donde aquí pues tenemos acceso a toda la cara anterior del tórax, del mediastino, pero es muy difícil llegar a explorar toda la cara posterior, incluso todo el espacio peligroso prevertebral desde este, abordaje de este tipo, ¿no? Entonces hay riesgo además de generar osteomielitis postquirúrgica porque si es un proceso infeccioso, pues vamos a contaminar el esternón, es altamente
es sensible en ese punto de vista, ¿no? Entonces, esto va a implicar más tiempo de recuperación y demás. Aquí pongo una tabla de los datos generales que está en un artículo de un instituto de México, en una tesis de una doctora, en donde pues vemos que aquí, no dije al principio, es más frecuente esta patología en hombres, 79%, 79.5%, fue más frecuente encontrar abscesos periamigdalinos. El tiempo de estancia hospitalaria pues era de cerca de 2 semanas, la mayor parte de los casos que se operaron pues fueron endo 2B, que son afectación mediastinal infracranial posterior, y los puntos de Sofa-Apache de criterios de gravedad pues eran de alto nivel de gravedad. En esa tabla rectangular de la superior, pues vemos, compararon los abordajes transcervical con toracotomía, transcervical con esternotomía y una cervicotomía, nada más, ¿no? Entonces vemos ahí que los datos, aquí la N o el número de pacientes pues, fue muy reducida, eran los más que se tenían hasta entonces. Sin embargo, pues ahí llama la atención que tanto los que se hicieron toracotomía con esternotomía, pues tenían aparentemente menos mortalidad y menos complicaciones posquirúrgicas, y el resto pues no hubo un cambio. El tema es aquí que ahí participó un cirujano que no operaba de otra forma, hacía solamente esternotomías, y eso puede ser un sesgo. Entonces esta tesis quedó sujeta apenas para hacerse otro estudio más adelante. Sin embargo, en la cuestión práctica y comparando esto con las fuentes primarias de ese artículo, pues vemos que analizamos que los puntos anatómicos de referencia no se logran en cuanto a los drenajes de los espacios que aquí mencionamos. Entonces, sí está para discutirse, pero bueno, el estándar o el modelo que se desarrolló con donde sí impacta en la mortalidad es el que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, conclusión, pues ya sabemos que hay que interrogar muy bien muchas pautas pues clínicas, ¿no? De qué antecedentes tiene, qué hubo, entonces saber cuál es exactamente la causa, y el manejo médico perioperatorio pues es indiscutible para el pronóstico. Entonces, pues bueno, queremos hacer una revisión en este caso, tal vez un poco más del tiempo de lo permitido, pero involucrando ya aquí el comentario pues final, ¿no? Entonces queremos escuchar si hay alguna aportación. Doctora Laura Granados, doctor Mauricio, si tienen algo que compartirnos, adelante. Muchas gracias. Pues sí, Doc, yo creo que el Hospital General ahorita es la sede que más maneja mediastinitis. Entonces, la verdad es que eh, trabajar tanto de la mano con el doctor Hurtado, el doctor Pulido, para el manejo del absceso de cuello, tanto con usted y con el doctor Benito y ahora el doctor Rodolfo, nos da un panorama un poco más certero que otras sedes para el manejo de la mediastinitis necrosante descendente. La verdad es que lo que yo he leído acerca del manejo por mínima invasión de BATS son estudios de muy pocos pacientes, son estudios que manejan únicamente mediastinitis, siendo uno que probablemente podrían ser manejadas por la cervicotomía, y no mejora mucho. Inclusive las reintervenciones son las que nos terminan echando para atrás el manejo por toracoscopía. Entonces, pues al menos yo de lo que he leído, lo que he visto ahí en el hospital con ustedes, es recomendar completamente el abordaje abierto y hacer en un mismo turno todo, intentarse coordinar con con el servicio de cirugía de cuello para poder en un mismo turno resolver todo. Igual en mi rotación en Tijuana tuvimos una mediastinitis necrosante descendente y lo que me sorprendió fue que el equipo de allá lo resolvió completamente.
tanto lo de dental, lo de cuello y lo de tórax, igual por abordaje por toracotomía. Muy bien, Mauricio, sí, desafortunadamente, pues son solamente o los pacientes llegan a pocos centros, ¿no? Digo, el Hospital General, pues es uno, tal vez al que más número de casos le llegan por lo menos en el centro del país, y pues se ha estandarizado ya esta técnica porque se demostró pues una disminución en la mortalidad. Entonces, digo, en el INER que hemos tenido la oportunidad de estar también, digo, el número de casos tal vez no es el mismo. Hay mayor entusiasmo tendiente a la mínima invasión, pero los resultados pues no son favorables para hacerlo con un estándar, ¿no? Entonces hay que individualizar muy bien, como vuelvo a decir. Entonces la mínima invasión pues siempre va a ser pues el de mejores resultados para recuperarse y demás, pero aquí cabe señalar y no olvidarnos del centro, ¿no? El paciente ya es un paciente que solo por tener mediastinitis es un paciente catastrófico. Entonces tenemos que, si con la mínima invasión, o sea, vemos nosotros que tiene absceso mediastinal, no solo mediastinitis, habla de infección o de inflamación. Absceso mediastinal es una consecuencia donde ya existe aire, ya existe gas, ya existe líquido purulento. Entonces, pocas veces se va a llegar a las metas para mejorar sus condiciones o sus parámetros que lo mantienen como alto nivel de mortalidad si no somos agresivos y la abierta pues sigue prevaleciendo e incluso, eh, pues sí, como bien dices, hacerlo todo en un solo momento, desde pues la causa, ¿no? Si fue dental, parafaringe, etcétera, hacer el drenaje oportuno, pues prácticamente en menos de 4 horas, que eso sí, casi todos los estudios dicen que ese es el punto de corte. Tal vez yo diría que menos tiempo debería de ser. En fin, hay muchas cosas ahí que se deben de tomar en cuenta. El tiempo, paciente cuando llega con mediastinitis es porque ya pasaron más de 5 días de evolución, ¿no? Entonces, a atacar la causa. No sé si la doctora Laura Granados quiere agregar algo Sí, para doctor, el día sí. de De hoy. hecho, ¿Qué tal? Buenas sí. noches. ¿Qué tal, doctor? Me di cuenta que no se escuchaba, tenía los audífonos puestos, pero mire, había una situación que me causa un poco de duda. Yo vi que en el Hospital General, en última instancia, empezaron a colocar una sonda, bueno, drenajes tipo cardioespiral hacia el hemitórax izquierdo. Y bueno, entiendo que es en aras de identificar si con ciertas modificaciones en la técnica se pueden tener mejores resultados, pero en lo que yo observo, es mi opinión, considero que se deben mantener las ondas Argil de 32 French o quizás de un French más amplio, contemplando que todo lo que se va a evacuar de esas mediastinitis son o contienen detritus que ya son de por sí difíciles de evacuar. ¿Usted qué opina al respecto? Muy bien, sí, buena pregunta. Sí, eso del cardioespiral y demás, o sea, no es un estándar. Eso fue una situación de que se trató de variar, pues, o sea, no está todavía en publicado ni nada, pero la intención era nada más o invadir, pues, menos al paciente en cuanto al calibre o nada más afectarlo o invadirlo de un solo lado. Pero sí vimos en los pocos casos que se utilizó de esa forma, la gran o casi todos eran pues mediastinitis con grandes abscesos mediastinales, pues que terminaban generando lóculos, ¿no? Del lado izquierdo y terminaban teniéndose que operar de ese lado. Entonces eso ya está abandonado. Entonces, una, pues porque no funcionó, y dos, pues porque disminuyó el recurso, ¿no? del hospital por un tiempo. Entonces se dejó de poner en práctica. Pues realmente a lo mejor el impacto no es tan importante. Yo creo que si el paciente, como yo mismo mencioné, ya es catastrófico, pues es lo de menos hacerle una herida del otro lado, o sea, de Claro. ponerle una sonda izquierda y hacer lo que está diseñado en el modelo de atención, que es así, poner las dos sondas del lado derecho, una de ellas sí abocada a uno de los estomas o al superior, donde se hace la incisión para comunicar el cuello al tórax, que la posterior ahí tiene que ir la punta,
la anterior, pues todo el contacto retroesternal. Y del lado izquierdo, pues poner una sonda técnica cerrada, ¿no? Habitual para evacuar, pues lo que utilizamos para el lavado de la cirugía del lado derecho y que efectivamente tenga mayor calibre, 28, 32 French, dar mejores resultados, ¿no? Entonces, aún así tenemos hasta un índice que va del 7 hasta el 11% que van a requerir intervención del lado derecho. ¿Por qué? Por la presencia de lóculos, porque de ahí no estamos drenándolo quirúrgicamente, ¿no? Entonces, pero con esta maniobra, generalmente el éxito o la mortalidad, pues sí baja abismalmente. Entonces, esa es la opinión. Sí, Como tal, no está estandarizado, ¿no? ok. Le agradezco Entonces, mucho, doctor, sí. mandé. Digo, agradezco mucho el comentario porque sí, fue una situación que me causó duda. Y la otra usted la aclaró durante el durante su plática, su clase, que era si usted consideraba que la traqueostomía se debía realizar de forma sistemática o en qué contextos contemplar la sistemática, pero ya lo comentó también. Sí, en el artículo ahí puse nada más el artículo ese del de las muelas, pero el, el del modelo de atención también menciona que es un factor de protección. Pues, pero bueno, en la mayor parte de los casos pues, sí eran abscesos. No se toma en cuenta si era el modelo de atención, no dice nada más si es una mediastinitis temprana o tiene grandes abscesos mediastinales. Es un dato general, una variable en donde a los que se les hizo traqueostomía les fue mejor, ¿no? Entonces, pero no es de que la traqueostomía aumente la sobrevida, sino es individualizar al paciente y pues categorizar qué nivel de gravedad tiene, si tiene el de cuello, o sea, el absceso de cuello es voluminoso y va a generar obstrucción o broncoaspiración, pues, y necrosis de la fase pretraqueal, entonces sí la de una vez. Pero si no lo tiene, entonces lo ideal es no hacerle una traqueostomía, porque si no hay necrosis, si no tiene un absceso voluminoso o todo ya se fue al mediastino, pues lo que queremos es que el paciente lo progresen y lo extuben sin hacerle ninguna traqueostomía, ¿no? Entonces sí hay que individualizar muy bien. No debe de ser un estándar, en eso sí estoy de acuerdo. No, ok. Entonces, sí, cada caso es distinto. Entonces, Ok. la otra doctora que me dijiste o que me mencionaron, que también está como alumna de tórax, no sé si puede agregarnos algo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. A ver si pueden darle micrófono, por favor. Ya está, doctor. Hola, mucho gusto. Soy Hazel Cepeda de Nicaragua. ¿Qué tal, Pues doctora? Mucho gusto. mucho No sé gusto, qué doctor. tal, si nos puedes agregar algún comentario, cómo lo tratan, dónde te formaste, cómo ves esto, algo que quieras agregar. Gracias. Sí, doctor, pues en mi país realmente hay solo dos cirujanos torácicos y ellos salieron del INER. Y la experiencia mía, pues en los 2 meses que roté con ellos como cirujana general, o bueno, en mi formación como cirugía general, pues igual, el abordaje siempre abierto, poco abordaje videotoracoscópico y pues siempre entraban con cirugía general porque el abordaje de cuello pues no tenemos cirujano de cabeza y cuello así para lo infeccioso, pues solo para lo oncológico. Pero sí, son pacientes que les va muy mal. Realmente la experiencia en Nicaragua es que les va bastante mal. Pocos pacientes salían y eso estaba favorecido por el tiempo de evolución. Y relevante el manejo de la sepsis, el manejo en conjunto con la unidad de cuidados intensivos, porque pues no solo se trata también de una cirugía efectiva, sino de un cuidado postoperatorio adecuado. Entonces es muy bonita esta experiencia ver que ustedes acá pues hacen bastantes cosas y que han tenido buenos resultados. Me ha gustado mucho la clase, muchas gracias, Doc. No, muchas gracias a ti por integrarte aquí a la sección de sesiones del general en tórax una vez a la semana. Bienvenida y pues que esté todo muy bien ahí en la residencia. Entonces ahí junto con Laura, con el doctor Mauricio, y pues ya tendrán la oportunidad de visitarnos al Hospital General si les dan oportunidad. Entonces la puerta está abierta. Pues no solamente es mediastinitis, hay que ver muchas cosas, pero eso es algo muy frecuente. Entonces, pues bueno, creo que ya
hemos cumplido con el tiempo. No sé si quieren agregar algo de adicional, doctores, Laura, Mauricio. Si no, pues damos por finalizado para la siguiente semana. Mm, Yo estoy bien, doctor. Muchas gracias. Todo súper bien, Doc. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia. Entonces nos conectamos la siguiente semana. Saludos y muchas gracias por